¿Reconoce esa fotografía? Es usted y su hermano Carlos, ¿verdad? ¿Podría decirme exactamente dónde fue tomada esa fotografía? Con el nombre de Terra Incógnita se identificaba en los antiguos planiferios a aquellas regiones que no habían sido exploradas por el hombre. En rigor de verdad, los mapas solo daban cuenta de la ignorancia del hombre blanco. Quizá el primer mito referido a la Patagonia es el que establece su nombre, es decir, de dónde deriva el nombre Patagonia. Hay una vieja historia que Patagonia deriva de cuando llega Magallanes a la Tierra del Sur, se encuentra con los aborígenes del lugar y los describe como si fueran personas con pies muy grandes. Si ese hubiese sido el caso, en tal caso el nombre sería Patón y no Patagón. Muy probablemente el nombre derive de un antiguo libro de caballería, publicado allá por los comienzos del 1500, donde se menciona a un monstruo patagón y a un conjunto de habitantes de la región donde vivía este monstruo, que se caracterizaban por ser personas cuyos cuerpos estaban cubiertos con vestimentas de pieles, incluso que eran antropófagos, y esto calzaba bastante bien con las ideas que podían tener los que acompañaban a Magallanes en su primer contacto con los aborígenes. Es probable que ese nombre le haya sido aplicado por Magallanes como referencia a ese antiguo libro de caballería y no a otra cosa. En la segunda mitad del siglo XIX, el conocimiento de la región patagónica es el que surge fundamentalmente de los trabajos que empieza a realizar Francisco Moreno con la fundación del Museo de la Plata. Moreno se ocupaba de incorporar el territorio patagónico a la soberanía nacional, cosa que en aquel entonces estaba discutido por Chile con respecto a la soberanía sobre el territorio patagónico. De manera que toda esa discusión es pretendida ser zanjada por Moreno a través de expediciones continuas a la Patagonia para tratar de fijar los límites definitivos. Es ahí cuando incorpora Moreno a Florentino Ameghino en 1886 como subdirector del Museo de la Plata. Y con Florentino Ameghino viene su hermano Carlos, el gran coleccionista de Ameghino. ¿Podría decirme exactamente dónde fue tomada esa fotografía? ¿Tiene que ser exacta? Sí, porque usted publica la edad de las formaciones sedimentarias de la Patagonia, entre otras obras referidas a la región. Y nosotros, por las informaciones que tenemos, sabemos que esa fotografía es el único testimonio que hay de su estado en el territorio. Para entender la importancia o la relevancia del trabajo de los ameghinos en Patagonia hay que tener un poco de idea de quiénes estuvieron anteriormente generando información que los atrajo y que guió los contenidos científicos de los trabajos de Ameghino en Patagonia. Una de las primeras referencias es el hallazgo de fósiles por parte de Darwin en el área de San Julián. Darwin estaba extremadamente impresionado por la diversidad de fósiles, lo diferente que eran estos fósiles de los fósiles conocidos de otros hemisferios. Se estaba gestando la idea de que en Patagonia había ocurrido algo diferente. En la segunda mitad del siglo XIX, la región patagónica no tenía una conquista territorial. Hoy en día muchos análisis nos muestran a esa Patagonia mitológica para la época
con riquezas que nos reservaba para ser una gran nación y también como un espacio que podía ayudar a resolver una de las grandes incógnitas que la ciencia se planteaba a la época, de dónde viene el hombre. Usted quiere saber si en esta foto estábamos en la Patagonia. Exactamente. Es difícil asegurarlo. En ese entonces la Patagonia era como la peste. Cada día se hacía más grande. La Patagonia era entonces un espacio impredecible, solo conocido a partir de los trazos de algunas avanzadas individuales. Un territorio dibujado por aventureros y afiebrados donde todo es posible. Incluso una presencia antidiluviana. El plesiosaurio. Con relación a otro mito de Patagonia, que es el hallazgo de un plesiosaurio viviente en el lago Nahuel Huapi, esto es un mito en el cual participaron realmente figuras muy importantes del quehacer científico de la época, tal el caso de Clemente Onelli, a la sazón director del Zoológico de Buenos Aires, quien fue el encargado de organizar una expedición a la búsqueda de este supuesto plesiosaurio. ¿Realmente qué motivó esto? Entra, digamos, en la historia de las conjeturas. Quizá Onelli quería explorar del territorio patagónico y no encontró mejor manera de traer recursos que aquello de la invención del plesiosaurio. Porque yo estoy seguro de que Onelli no creía en ese plesiosaurio. Pero organiza una expedición en su búsqueda. Esta es la realidad. O sea, se basó en una serie de creencias de los habitantes del lugar que decían haber visto un monstruo en el lago. Y de ahí surgió la idea de organizar una expedición para ir a capturarlo, sabiendo que, de cualquier forma, esto no era real. Lo que se buscaba era el impacto. Pensar que Patagonia todavía podía proveer de la existencia de organismos que se creía extinguidos hacía mucho tiempo, que era un lugar donde podían encontrarse monstruos desconocidos para la humanidad. Yo creo que el impacto es mayormente comercial, de tratar de dar publicidad a las ciencias naturales que quizás un poco estaban empezando a declinar en relación a lo que había sido finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Las apariciones fantásticas son a veces una exigencia, una noticia presta a recorrer el planeta para hacer que la mirada del mundo vuelva a posarse sobre nosotros. Los naturalistas saben que cada nueva noticia es una oportunidad para ir un poco más allá. Hay un punto de inicio de todo esto, que es el hallazgo del animal corpulento y raro en las barrancas del río Luján a fines del siglo XVIII. El primer fósil, que data de fines del siglo XVIII, genera una revolución en Europa, porque eran ejemplares que ni siquiera se sabía si estaban vivos o no. Es decir, si era una osamenta que había muerto antes de ayer o que había muerto hacía miles de años. Este hallazgo de un animal desconocido, diferente al rinoceronte, diferente al elefante, es enviado a Madrid sin nombre, en varias cajas, con los dibujos que lo acompañan. En Madrid pasa al Real Gabinete y se monta en 4 patas al estilo de un elefante. No tiene nombre, los preparadores lo describen, siempre con esta idea de animal corpulento y raro que no se sabe qué es. Y es a partir del dibujo del animal que un francés se encuentra entre los materiales del museo y se lo envía a Georges Cuvier, el anatomista que reinó en el mundo de la anatomía comparada de fines del XVIII y principios del XIX. Y Cuvier, con esa lámina, se da cuenta que se trata de un animal extinguido y al que le da nombre de Megatherium. ¿Es así? Este es el Megatherio de Cuvier. Cuvier
es el que realiza la ilustración que se haría famosa. Entonces no es así el megaterio. Por supuesto que no. Imagine que no había antecedentes. Es una caja con huesos que hay que armar, sin que nunca nadie lo haya visto. A decir verdad, esto parece un esqueleto de un burro, porque los que lo armaron no tenían ni idea de lo que estaban armando. Entonces es un error común. Sin esos errores, como usted lo llama, viviríamos en la oscuridad. No, no es un error común, es un error posible. Que como sucedió en Francia, parece que no es tan grave. Es a partir no de la observación del esqueleto, sino del pasaje del hueso al papel, que Cuvier reconoce que se trata de un animal desconocido, le da nombre y además lo utiliza para comprobar que existen animales extinguidos. El megaterio nunca más va a ser cazado porque hace siglos que ha dejado de existir. El megaterio es un animal clave para indicar que en las pampas existe un tipo de resto que no existe en otro lugar del mundo, porque el megaterio solo aparece en el continente americano. Este hallazgo del megaterio es por muchas décadas el único ejemplar existente, no solo en América, sino también en Europa. ¿Y esto? ¿Qué tan grave puede ser? Hacia fines del siglo XIX había un consenso general acerca de que el hombre no había convivido jamás con la fauna extinta. En esa década de 1890 uno podría decir que la Patagonia está siendo atravesada por distintos grupos que están compitiendo entre ellos por acceder a esa fauna y por describir desde el punto de vista geológico, paleontológico, ese mundo hasta ese entonces desconocido. En ese contexto es donde aparece también la posibilidad de la supervivencia hasta el presente o hasta tiempos muy recientes de un mamífero con el cual las poblaciones indígenas habrían convivido. Se encuentra un cuero momificado, del cual en el Museo de la Plata hay un ejemplar de mayor tamaño conocido en la actualidad. Y ese cuero momificado produce ciertamente en el mundo científico del momento un impacto muy grande, porque obviamente era atribuible a un animal totalmente desconocido. Es un cuero de un fuerte espesor, con unos huesecillos en el interior del cuero. Es una verdadera coraza, cubierta de una pelambre muy importante. Y esto hizo de que nuevamente la imaginación volara. Y esa imaginación voló a través de antiguos mitos indígenas que hablaban de un Yémish. Relatos, leyendas de los indios que cuentan los viajeros que habrían sido atacados por un animal que no se sabe muy bien qué es y que podría asociarse con algún animal mitológico de las poblaciones indígenas de la Patagonia. Leyendas que hablan de estos animales grandes que atacan a los ganados, que atacan a la gente. Como consecuencia de esto, interviene, en este caso, Florentino Ameghino. Florentino Ameghino se noticia del hallazgo de este cuero y comienza a elaborar una serie de hipótesis para dar cuenta de esto. Y asocia la idea del Yémish, supuestamente
un organismo viviente, el cual sirve de base para la leyenda indígena, lo asocia al hallazgo de un milodon. De ahí que supone de que el milodon es un representante viviente de fauna que ya en la región pampeana estaba extinguida y que en Patagonia seguía viviendo. La evidencia es muy fragmentaria, unos huesecitos que cuelgan del cuello de un indio y con el que conversa Carlos, el hallazgo de la cueva que ahora se llama el Milodon, cerca de Punta Arenas en Chile, de un cuero muy bien preservado de un animal cuya piel tiene incrustaciones óseas, una característica también de la fauna extinguida del continente americano. ¿Usted tuvo acceso a la cueva del hallazgo? No, Pero interrogó a los testigos. no personalmente. He conseguido por fin de los indios tehuelches algunos datos precisos sobre el famoso Yemis, que no es un mito o un fantasma como hemos creído, sino que existe de verdad. Otro indio tehuelche, me he referido cómo, yendo de Senguer a Santa Cruz, se encontróse en el camino con un Yemis que le cerraba el paso, con el cual trabó combate consiguiendo darle muerte a bolazos. Según ellos es anfibio y camina en tierra con la misma facilidad que nada en el agua. Encuéntrase hoy confinado en el centro de la Patagonia, en cuevas y abrigos, sobre las riberas de los lagos. Usted publicó este artículo, ¿verdad? Es un extracto de una carta que me envió mi hermano. ¿Su hermano estuvo en la cueva? No, pero estuvo con testigos presenciales del hallazgo. Y las coincidencias que hay entre los huesos y los restos del milodón eran elocuentes. Y con esa evidencia tan fragmentaria, Florentino Ameghino propone una especie nueva, Neomilodon listay, en homenaje a Ramón Lista, que ya ha ascendido políticamente y ha sido gobernador y viajero patagónico, y lo homenajea con la creación de este género, que genera algo bastante parecido a lo que Conan Doyle cuenta en El Mundo Perdido, que es la supervivencia de fauna que en el resto del mundo ya no existe más. Como en El Mundo Perdido, también se arma una expedición, también como en El Mundo Perdido, una expedición que está compuesta por un cazador y un periodista inglés que vienen a Patagonia a buscar el Neomilodon listay. El milodon es un animal gigantesco, extinguido, que habitó aquí en la región pampeana. Y lo de Neomilodon viene porque se partía de la base de que siendo este cuero tan fresco, era un animal que si no estaba vivo, había vivido hasta época muy reciente. De ahí lo de neo, agregado al término milodon. Sin embargo, el mismo Nordenskjöld pone en duda la hipótesis de que el animal fuera contemporáneo. Nosotros ya hemos demostrado con evidencia que el hombre primitivo convivió con fauna extinta. Aquí no hablamos de fauna extinta. Ustedes inventaron una fantasía en torno a un animal mitológico. ¿Me quiere decir qué tiene que ver eso con la ciencia? ¿Qué tiene de científico? Además, una cosa, ¿quién le otorgó el derecho a usted a inventar una nueva especie? Basado en algunas apariciones y en un cuero encontrado en un sitio que usted nunca, jamás estuvo y que fue convenientemente dinamitado. ¿Puede decirme qué diferencia hay entre esta fábula y la religión? La diferencia es que nosotros nos hacemos cargo. Y yo tampoco estoy tan convencido de que Ameghino realmente creyese en esto, sino que también, en este caso, recordemos, Ameghino financia a lo largo de su vida los viajes de su hermano Carlos a la Patagonia. Y una buena forma de financiar los viajes es crear una idea como esta. Vamos a buscar un organismo que está extinguido en la región pampeana, pero que en Patagonia está vivo. A ver si podemos cazar uno. Yo creo que esta es la base de la idea de Ameghino. No puedo meterme en la mente de Ameghino en ese momento, pero considero que él aprovechó la circunstancia para de alguna forma financiar también o seguir financiando, no de su peculio, sino, por otro lado, seguir financiando los viajes de su hermano Carlos.
creación que dura unos pocos años, pero como muchas otras creaciones e ideas, son cosas que nunca existieron, pero que de alguna manera una ficción que le da forma a la realidad y que moviliza recursos reales, como por ejemplo expediciones que las buscan. Entonces, estas cosas inexistentes, creadas a partir de lo fragmentario, creadas en un contexto totalmente científico, uno no puede decir que esto sale ni de la zoología fantástica, ni de los misterios antiguos, es una creación que tiene nombre, que tiene forma, pero que, como cualquier animal fósil, nadie ha podido ver caminando en la ciudad de qué color es, y sin embargo existe, genera recursos, despierta actividades. Entonces, ¿cómo los objetos terminan originando o dando forma a cosas a partir de no haber existido nunca? El pasado está lleno de huecos. Entre esos huesos y el cuero hay un abismo. Nosotros llenamos ese abismo y ponemos en juego nuestra credibilidad. No necesito pisar esa cueva para construir ese puente. Hay tanto necio que ha viajado por el territorio que nunca han llegado a conocerlo. Pero supongo que usted no lo puede entender, porque usted solo cree en lo que ve. ¿Qué es lo que debería haber hecho usted? Creer en lo que vio. Se equivoca. Pero ese es un error común de los que creen en lo que ven. Yo solo creo en lo que sé. El plesiosaurio nunca fue hallado pese a los esfuerzos y los fondos puestos al servicio de la aventura. Del hipotético Yemish solo se conservan algunos pequeños fragmentos rescatados por Moreno y repartidos entre los museos de La Plata y Buenos Aires. La cueva del hallazgo fue dinamitada por un buscador de oro de origen inglés, que pasó a la historia con el insípido nombre de Charley. Él se llevó consigo los restos del Milodon para venderlo al Museo Británico, donde aún permanecen, confirmando lo que ya todos saben. El mundo es en igual medida de los crédulos y los audaces.